¿Por qué eleva el Ministerio de Economía al Consejo de Ministros la decisión sobre la OPA del BBVA al Sabadell? ¿Significa que el Gobierno está pensando en endurecer las condiciones? ¿Cuál es la postura del PP? ¿Cuál es la postura de Bruselas? En los próximos minutos trasladaremos estas cuestiones a dos periodistas especializados de prensa ibérica. Conectaremos con Bruselas para preguntar a la corresponsal del periódico en la capital europea por qué ha fracasado el plan de Moncloa para que se reconozcan el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea. Y hablaremos de fútbol, de ese Real Madrid que va a entrenar Xabi Alonso y del Barça que ha renovado a Lamine Yamal. Comienza Claves de Actualidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. La pelota de la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell está ya en el tejado del Consejo de Ministros, en el tejado del Gobierno, que habrá de decidir en el marco del próximo mes. Me acompañan Juan Carlos Lozano, jefe de Especiales y Redes de Activos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Armando. Pablo Allende Salazar, periodista del periódico especializado en banca. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Pues vamos a hablar de la OPA unos minutos. El Ministerio de Economía ha elevado ya al Consejo de Ministros la decisión sobre la OPA del BBVA sobre el Sabadell. ¿Qué significa? ¿Cómo cabe interpretarlo? Bueno, dentro de lo, yo diría, inusual de este proceso, o de lo sorprendente, o de las aristas sorprendentes que tiene todo este proceso de la OPA del BBVA sobre el Sabadell, es una decisión lógica, teniendo en cuenta también que es una decisión lógica dentro de su línea política. Esta OPA está muy politizada desde el primer momento, ¿no? con mucha gente en contra, mucha gente a favor. El Ministerio de Economía desde el primer momento dijo claramente que estaba en contra de la operación, y yo creo que lo que significa es intentar buscar que el ministro de Economía busca una especie de respaldo político a una decisión que yo creo que excede las variables razonables o de mercado o de negocio, y se adentra en otros terrenos más políticos, ¿no? Y busca un aval en un lado o en otro del Consejo de Ministros y del Gobierno, ¿no? para poder decidir y para darle curso o para torpedearla, cosa que yo creo que es un poco más aventurado pensar, ¿no? Antes de adentrarnos en esa dimensión politizada de la que hablas, Juan Carlos, Pablo, por clarificar un poquito las cosas, ¿entendemos o acierto al interpretar que el Gobierno puede ahora mantener las condiciones y los compromisos que estableció la CNMC en su día, la competencia, o puede endurecer esas condiciones para dificultar la OPA, ¿no? Esas son las dos posibilidades, ¿cierto? Bueno, habría una tercera, o sea, sin negar el componente político que decía Juan Carlos, que es evidente desde el primer momento. La Ley de Defensa de la Competencia lo que establece es que el Consejo de Ministros, que el Ministro de Economía lo eleva al Consejo de Ministros, y el Consejo de Ministros, por criterios de interés general distintos a la defensa de la competencia, puede confirmar la resolución de la CNMC, del organismo de competencia, o aprobar la operación con o sin condiciones. Sin condiciones es quitarlas de la CNMC y que avance, o ponerle unas condiciones adicionales a las de la CNMC por otros motivos. Realistamente, no le va a quitar las condiciones. En esta OPA las posibilidades son dos. O mantiene el dictamen de la CNMC o le pone condiciones adicionales que podrían hacer al BBV o desistir, o que complicarían que los accionistas del Sabadell, si el BBV decide seguir, aceptasen su oferta, porque en la medida que tengas más condiciones, el sentido económico de una operación disminuye. Lo habéis mencionado los dos, ¿no? La operación, el movimiento, tiene desde el principio un trasfondo claramente político, ¿no? El Gobierno, podemos decir que mostró un rechazo, decías tú rechazo, ¿no? Más bien recelos desde el principio. La Generalitat se opone. El propio regreso de la sede social del Banco Sabadell a Cataluña se ha leído en clave también política en este mismo contexto. Bueno, yo creo que es innegable, ¿no? ese trasfondo político. Absolutamente, ¿no? O sea, lo hemos dicho claramente, ¿no? Y también lo ha dicho Pablo, no solo el Gobierno, la Generalitat, sino asociaciones empresariales, de las que se han hablado muchas veces, gobiernos autonómicos también afectados por la operación, como el valenciano. Recordemos que el Sabadell, hasta que decidió volver con su sede a Cataluña, tras el proceso se marchó a Valencia, ¿no? Con la sede. Entonces, claro, sí, es evidente que hay un trasfondo político importantísimo en todo esto.
Efectivamente, la sede estaba en Alicante por la compra de la CAM de hace años y hay varias comunidades afectadas, principalmente Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. Pero para entender por qué esta operación está tan politizada, yo creo que es importante también recordar que es la primera fusión que se plantea en España desde 2008 en la que uno de los dos bancos no tiene problemas. O sea, entre 2008 y 2014, todas las fusiones que hubo, había o una, o las dos, o todas las entidades, porque hubo entre varias... Salvamento. Claro, estaban para el desguace. O sea, era una operación salvamento, muy bien dicho. Luego, durante el COVID hubo dos operaciones, Bankia CaixaBank y Liberbank Unicaja, que esas se hicieron porque las entidades no estaban mal, pero la perspectiva de la economía era tan mala por el COVID que parecía que hacía falta para reflotar la cuenta de resultados. Esta es la primera en la que las dos entidades no solo están bien, sino que están cada vez mejor. Con lo cual no hay una presión de, oye, hay que salvar al soldado Ryan. Al contrario, y esto paralelamente se produce con una entidad catalana en un momento en que Cataluña es un elemento central de la política nacional, por lo que todos sabemos, con lo cual hay unas sensibilidades que no son habituales en una operación financiera. Recelos del Gobierno, rechazo de la Generalitat de Cataluña, pero la Comisión Europea es también muy clara, no ve razones objetivas para que el Gobierno español bloquee, vete la operación. Y ha advertido ya que estará vigilante, es decir, que a su juicio Moncloa de alguna manera no puede tumbar la luz verde que ya la operación ha recibido por parte del Banco Central Europeo, del Banco de España, de Competencia. A Europa le parecería muy raro que eso ocurriera. Yo creo que Europa está en otra pantalla con el tema de las fusiones bancarias, ¿no? Igual que aquí estamos analizando una serie de aspectos muy concretos, ¿no? También es verdad que nos preguntamos, es verdad lo que dice Pablo, son dos entidades que están bien y que una le lanza una OPA a la otra, pero también nos preguntamos, bueno, ¿qué gana realmente el BBV? Tampoco es que le aporte el Sabadell, bueno, pues ganará lo que considere, pero Europa lo que dice es, lo importante es que haya fusiones, lo importante es que los bancos crezcan de tamaño para afrontar una competencia. En fin, son frases muy hechas, ¿no? El mundo global, unos competidores cada vez más grandes. Recordemos que el tamaño de los bancos españoles es un poco pequeño si lo comparamos con otros europeos y no digamos ya pues, por ejemplo, con los chinos, ¿no? o con otro tipo de entidades, ¿no? Entonces, Europa está en esa pantalla, hay que fusionarse. Primero, a nivel nacional, bueno, pues a nivel nacional. Luego está pensando también, con las luces largas, en fusiones entre bancos de otros países de Europa, ¿no? Que ese es un toro complicado de lidiar, ¿no? O más difícil. Fusiones porque ayudan, ¿no? En términos de eficiencia, de rentabilidad, y hay margen en el actual escenario, según Bruselas. O sea, Bruselas en realidad se está moviendo en dos niveles, uno político y uno legal. El nivel político es justo el que dice Juan Carlos. Hay un impulso, sobre todo desde la guerra de Ucrania, de mayor integración en Europa para competir a nivel global, que se ha acentuado con Trump por todas las cosas que ha hecho y la ruptura implícita de la Alianza Atlántica. Para competir en el mundo necesitas entidades más grandes. Cuando tú juntas dos entidades, se producen solapamientos de redes, de servicios centrales. Reducen tus costes, aumentan tus ingresos, eres más eficiente, si eres más eficiente eres más rentable, si eres más rentable eres más solvente, si eres más solvente puedes prestar más. Y Europa quiere todo ese proceso. Esa es la parte política de por qué se ha pronunciado Bruselas. Pero luego hay una parte legal que está más en duda, que es que Bruselas tenga poder o no para intervenir en esta operación. Ellos son los guardianes de los tratados europeos y pueden vigilar su cumplimiento. Pero claro, lo que dice el Gobierno es nosotros estamos cumpliendo la ley española, que está alineada con la ley europea. De hecho, ya hubo una intervención del Gobierno similar cuando se fusionaron La Sexta y Antena 3, en 2018 creo recordar, con el Gobierno de Rajoy. El Gobierno de Rajoy suavizó las condiciones y no pasó nada. Lo que hay más dudas es sobre una fase posterior, que es, una vez la OPA hipotéticamente tenga éxito, el BBV tiene que pedir al Gobierno que le deje fusionarse con el Sabadell. El Gobierno se puede negar, no por la ley de competencia, sino una ley bancaria. En eso es en lo que hay más dudas. Pero son dos niveles distintos, con lo cual no está claro que Bruselas ahora vaya a poder parar esta operación. Pues veremos cómo acaba todo no, esto. Parar, no, al revés. Impulsar. Bueno, y a todo esto, ¿el Partido Popular qué? Feijóo, de momento, parece que ha evitado pronunciarse a favor o en contra. Lo que sí ha hecho ha sido, Juan Carlos,
ser muy crítico con esa consulta pública que impulsó el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, la consulta fue un Inédito. acto bastante... Sí, Inédito. vamos a dejarlo en inédito, fue un acto bastante llamativo, ¿no? Por parte del gobierno, ¿no? Yo no había sido consciente o no había visto nunca una acción de ese tipo. Se innova. Se innova constantemente. Respecto a lo que es el Partido Popular, bueno, pues el Partido Popular siempre, cuando todo lo relacionado con Cataluña, el Partido Popular le cuesta porque tiene al mismo tiempo tiene una teórica base de votantes y de cercanía a algunos postulados de los que hacen allí partidos como Junts, dejando aparte el tema identitario, pero la verdad es que siempre tropieza la misma piedra, luego allí no tiene votos y tal. Yo creo que esta lectura es muy política, ¿no? Pero yo creo que el Partido Popular debe intentar aquí, o lo que está intentando es nadar y guardar la ropa con el tema de la OPA. No puede seguramente decir claramente que la apoya, por lo que decía, de los partidos catalanes, no puede oponerse a un movimiento que, como antes explicaba Pablo, es un movimiento de mercado, o sea, con sus aristas y sus cosas, pero es un movimiento muy de mercado, ¿no? Y se supone que el PP es un defensor del libre mercado, entonces yo creo que está atrapado ahí en ese juego. Analizada la cuestión, no os voy a pedir que hagáis una quiniela sobre cuál va a ser el desenlace. No me atrevo. A ver si os lanzáis. No os voy a pedir eso, pero sí te voy a pedir, Pablo, que nos expliques brevemente cuál sería la trascendencia de la operación si saliese adelante. Es decir, cuál sería la dimensión de esa nueva entidad resultante si hubiese finalmente luz verde a la OPA. Pues mira, el BBVA es el segundo banco español por tamaño de activos, pero es el tercer banco del mercado español, del mercado puramente nacional. Si se compra finalmente el Sabadell, que es el cuarto, pasaría a ser el segundo por detrás de CaixaBank Bankia, de una dimensión mucho mayor. Y la concentración en el mercado español subiría. Tanto la cuota, eso se mide de dos maneras, tanto la cuota de mercado de los 5 mayores bancos, como un índice que mide la concentración que está en un nivel de semáforo en el amarillo, pues se pondría más amarillo, pero no llegaría al rojo. Lo que dicen los bancos es que, pese a eso, la competencia bancaria efectiva seguiría siendo potente. Y lo que está por ver es si es verdad, porque el grado de concentración en los últimos 15 años pues, ha disminuido notablemente. Es verdad que no se ha notado en la competencia por el crédito, pero se ha notado en otras cosas, como el cierre de oficinas, la atención, es verdad que también por la digitalización la atención ha variado. Bueno, o sea, tiene aristas que habría que ver cómo se aterrizan. Pablo, Juan Carlos, pues veremos qué decide finalmente hacer el gobierno. Tiene que decidir algo antes del 27 de junio, si no me equivoco. Muchas gracias a los dos por vuestro análisis, por aclararnos las cosas. Hasta otra. Hasta ahora. Continuamos y cambiamos de tercio. El gobierno español no ha logrado que las lenguas cooficiales, el catalán, el euskera y el gallego, sean reconocidas como lenguas oficiales de la Unión Europea. Nos escucha ya desde Bruselas nuestra compañera Beatriz Ríos, corresponsal del periódico en la capital europea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Pues nada, ha habido un fuerte trasiego diplomático, ha habido gestiones muy intensas para conseguirlo, pero finalmente el gobierno español no ha logrado convencer a los socios europeos de la necesidad de reconocer como oficiales el catalán, el euskera y el gallego. Sí, según varias fuentes habrían sido en torno a 10 países los que habrían mostrado dudas sobre ese reconocimiento y aunque no hay un rechazo expreso por parte de ningún Estado, tan solo 4 habrían expresado su apoyo. Hay muchas dudas sobre cómo puede llevarse a cabo este reconocimiento, aunque también mucha sensibilidad en torno al tema. Se reconoce la necesidad de proteger la diversidad cultural dentro de la Unión Europea y también se entiende que este es un tema clave en la política nacional española y por lo tanto un tema importante para el gobierno. En realidad, Beatriz, se trata de un aplazamiento de la votación porque no iba a haber unanimidad y esa unanimidad es un requerimiento necesario. ¿Qué países han sido los más beligerantes? Bueno, tenemos una lista de países que va desde Italia, que ha sido uno de los países que ha mostrado más dudas, hasta, por ejemplo,
Finlandia, Croacia o también Alemania. Todos estos países han planteado dudas sobre cómo podría llevarse a cabo de una manera legal, práctica, ese reconocimiento de las lenguas. Y como decía, después hay otros países que, por el contrario, sí que apoyan esta propuesta de España, sobre todo Irlanda, Portugal o también en Bélgica han mostrado su apoyo al gobierno español, también porque dentro de esos países, bien porque tengan una sensibilidad particular respecto a España, como puede ser el caso de Portugal, o porque dentro de los propios países también hay una diversidad lingüística que hace que se entienda mejor esta postura del gobierno español. ¿Y cuáles son las razones, Beatriz, que esgrimen, las razones por las que se oponen? No sé si es quizá por ese coste elevado que puede suponer, o es más bien porque se tiene reticencia a establecer un precedente que pronto pueda llevar a otras lenguas minoritarias o a otras lenguas regionales a reclamar un estatus similar. Bueno, hay tres cuestiones fundamentales. Por un lado, como decías, es una cuestión práctica y política. Algunos países, como por ejemplo a Francia, le preocupan que el reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego pueda llevar a que se reclamen dentro del país el reconocimiento de otras lenguas minoritarias, como pueda ser el bretón, pero también hay una cuestión puramente legal. Según los servicios jurídicos del Consejo, nos han dicho varias fuentes que hay un informe que apunta a que sería necesario no solo modificar el reglamento de funcionamiento de la Unión Europea, que reconoce las distintas lenguas, sino también modificar los tratados, porque el gallego, el euskera y el catalán no son lenguas de ámbito nacional. Esto es particularmente sensible entre los gobiernos que no quieren abrir la caja de Pandora de modificar los tratados. Y luego habría una cuestión, como decías, presupuestaria, no tanto por el coste, porque España se ha comprometido a asumirlo, sino precisamente porque ese compromiso es puramente político. Y lo que nos dicen es que mientras no haya algo legalmente vinculante, esto puede suponer un problema, porque en el caso de que haya un cambio de gobierno, no se garantiza que esos gastos los siga cubriendo el gobierno español. Pero lo cierto es que hay ya un precedente, ¿no? El del gaélico irlandés. Fue un proceso gradual y fue un proceso lento, farragoso, pero se logró. Sí, como decía, lo que se ha pedido por parte de España es modificar el reglamento que reconoce las lenguas de trabajo de la Unión Europea. Esas lenguas son 23 y se han ido incluido progresivamente según llegaban a la Unión Europea nuevos países. La única excepción, como decías, es el caso del gaélico, que se reconoció a posteriori, no con la entrada de Irlanda en la Unión Europea. Pero la particularidad es precisamente que se trata de una lengua de ámbito nacional. Esto es lo que esgrimen algunos de los países para decir que no se trata del mismo caso en el caso del catalán, el euskera y el gallego, que serían lenguas cooficiales que no necesariamente se utilizan en el ámbito nacional. Es cierto que uno de los argumentos que sabemos que España está esgrimiendo es que esas lenguas están reconocidas por la Constitución y, por lo tanto, tienen un estatus diferente a otras lenguas de ámbito regional en la Unión Europea. Y, como decías, este proceso permitió incluir al gaélico en la Unión Europea. Fue un proceso largo, complejo, pero también una de las ventajas que tienen las lenguas cooficiales españolas es que en muchos sentidos tienen más hablantes que el caso del gaélico, con lo cual los problemas prácticos que se vieron en el caso del gaélico, como por ejemplo encontrar profesionales que pudieran traducir e interpretar estas lenguas en el ámbito de la Unión Europea, seguramente serían menores en el caso de las lenguas cooficiales, que de hecho en algunas instituciones, como por ejemplo el Comité de Regiones, ya se usan de manera regular. Y como todo, o como casi todo, pues tiene, Beatriz, también un trasfondo político. Lo digo porque cabe recordar que el reconocimiento del catalán fue un compromiso adquirido por el PSOE con Junts para hacer posible la investidura de Pedro Sánchez, ¿no? Y bueno, pues de momento la reacción de Junts ha sido más bien de comprensión, si no es así me corriges, de comprensión hacia el gobierno y de fuertes críticas hacia el Partido Popular, porque entienden que ha maniobrado en Europa para dificultar ese proceso de reconocimiento. Sí, de hecho yo creo que en Bruselas se entiende, se sabe que parte de este debate no es solo una cuestión de reconocimiento de las lenguas, sino también una cuestión de la necesidad del gobierno de mantener el respaldo de Junts para poder seguir en el Ejecutivo. Pero al mismo tiempo, lo que hemos visto es como decías, que ha habido una sensación de entendimiento por parte de Junts. Yo creo que esto responde en parte a la estrategia del gobierno español, que ha mostrado su voluntad real de intentar hacer que esta decisión se tomara en este último Consejo, algo que no había
habíamos visto en el pasado. Hasta ahora, sobre todo, cuando este punto estaba en la agenda del Consejo de Asuntos Generales, era sobre todo para tener una actualización sobre los esfuerzos que estaba haciendo España, tanto en el ámbito presupuestario como en el ámbito legal, para intentar hacer pasar esta propuesta. Y en esta ocasión sí que hemos visto unos esfuerzos diplomáticos importantes. De hecho, incluso aquí muchas fuentes nos decían que no se estaba negociando a nivel de los embajadores de la Unión Europea, que no se estaba hablando aquí en Bruselas, sino que realmente España estaba yendo directamente a las capitales, al más alto nivel, para tratar de convencer a los países de dar su apoyo. Yo creo que de alguna manera también a forzar ese punto en la agenda y de alguna manera intentar buscar ese voto, le han enseñado a Junts que es un asunto altamente complejo, muy político y que para lograr el respaldo de esos países van a seguir teniendo que hacer muchos esfuerzos. De alguna manera, el gobierno español compra así algo de tiempo a Junts para poder seguir trabajando en la propuesta. Lo que nos dicen desde el Ministerio de Exteriores es que van a seguir negociando con estos países que todavía se muestran reticentes, con el objetivo de volver a ponerlo sobre la mesa tan pronto como sea posible. Beatriz Ríos, corresponsal del periódico en Bruselas, muchas gracias por tu información desde allí y también por tu análisis. Hasta otra ocasión, buenas tardes. Gracias, buena tarde. Continuamos. Es Xabi Alonso junto a Florentino Pérez sosteniendo la camiseta del Real Madrid y con las orejonas de la Champions League detrás. Imágenes de su presentación esta semana como entrenador de los blancos. Visiblemente emocionado, el de Tolosa expresó orgullo, responsabilidad y energía ante este nuevo desafío. Trabajará por devolver al Real Madrid a la senda de los éxitos recientes. Me acompañan aquí en Madrid los periodistas deportivos Fermín de la Calle, del periódico. Muy buenas. ¿Qué tal? Y Dani Gómez, del periódico de España. Hola. En Barcelona tenemos también a nuestro compañero Paco Cabezas, jefe de deportes del periódico. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes o buenos días. Pues arrancamos, si te parece, Paco, por ti, por aquello de la dificultad de no estar presencialmente, ¿no? Te pregunto, ¿es Xabi Alonso el entrenador que necesita el Real Madrid para volver a triunfar en Europa y poder hacer frente a este Barça que este año ha estado intratable? Bueno, yo creo que todavía es apresurado. Sí que es verdad que con Florentino intenta hacer borrón y cuenta nueva con Xabi Alonso, cerrar definitivamente una era que ha sido muy productiva para el Real Madrid. Pero claro, nosotros aquí en Barcelona es que tenemos el ejemplo de Xavi Hernández, que también era un entrenador que en su día la gente lo esperaba con muchísima ansia porque pensábamos que iba a establecer una nueva era en el Barça. Y tuvo que venir un paracaidista, un Hansi Flick, que nadie tenía ni idea de cómo podía salir ese melón, y ha funcionado. Es decir, con Xabi Alonso yo creo que hay un paralelismo ahí, que es un entrenador que la gente lo va a coger muy, muy, muy bien de primeras, pero claro, luego la presión escénica que ocasiona el Real Madrid y ese banquillo no va a ser sencilla. Yo creo que también va a depender mucho del tipo de futbolistas que pueda traer ahora esta temporada. Es absolutamente cierto lo que comenta Paco, Fermín. Bueno, es cierto, han mencionado el precedente de Xabi Alonso. Desde el madridismo se prefiere pensar en Zidane, que también aterrizó, ¿no? y en muy poquito tiempo y sin esa experiencia pues consiguió triunfar. Os pregunto también a vosotros, ¿no? ¿Acierta Florentino con la figura de Xabi Alonso? Yo creo que sí, porque conoce la casa y el vestuario. De hecho, bueno, incluso podía haber coincidido con Modric, que jugó con él. Al final Modric ha salido. Pero la cuestión es si va a saber manejar los egos de un vestuario que este año ha tenido problemas Ancelotti con ellos. Si va a ser muy intervencionista y va a ordenar todo como ha hecho en el Leverkusen, o si va a tener más mano izquierda como ha hecho Ancelotti y va a dejar que fluya un poco, aunque es verdad que tiene que cambiarle la cara y, como él decía, meterle mucha energía, porque al final lo que buscan es ilusión y energía. Como bien ha dicho Paco y como bien ha dicho Fermín, es verdad que él a priori todo encaja. Llega de un equipo como el Bayer Leverkusen en el que ha triunfado y en el que ha dejado su sello, pero claro, no es lo mismo acabar en un Bayer Leverkusen que llegar al Madrid, a un transatlántico que le va a probar y le va a poner su prueba de fuego como entrenador. Y os pregunto, ¿está fichando bien el Real Madrid? Está fichando además muy pronto para lo que es habitual, porque tiene a las puertas el Mundial de Clubes, pero está fichando bien. Es evidente que en la defensa tenía que hacer algo, porque está muy mermada pues, por las lesiones, por la edad. Vienen ya, sabemos, Alexander-Arnold, viene también Hausen, está cerca, por lo que se lee, Álvaro Carreras. Sí, a ver, por lo menos está fichando el entrenador,
que ya en el Madrid es una novedad, porque siempre ha fichado Florentino y en los últimos años Ancelotti demandó refuerzos en la defensa con la mala suerte de las lesiones, no los ha tenido y el equipo se ha vuelto vulnerable, lo hemos visto esta temporada. De momento lo que sí está haciendo es fichar jugadores para conformar un equipo, que es algo diferente a la galaxia de Florentino. Ahora tenemos que ver si esos defensas defienden, porque claro, tenemos el ejemplo de Alexander-Arnold que viene desde el Liverpool y ya viene con un recado del entrenador del Liverpool que hace poco le dijo: este chico sabe defender mejor de lo que defiende y de lo que se esmera defendiendo. Y luego la prueba de Hausen, que a priori todo nos da a indicar que es un gran central para 10 años igual en el Madrid, pero claro, llega muy joven también al Madrid y tiene que pasar por esa prueba. Y Paco, ¿le hace falta al Real Madrid un Toni Kroos, alguien en el centro del campo que lleve la manija? No sé si se trata de dar más minutos a Arda Güler, aunque no es exactamente un Zubimendi o un Reinders, se habla de Angelo Stillers, el del Stuttgart. Yo creo que es una evidencia. Y aquí, como bien sabes, Armando, en Barcelona, que somos amantes del centrocampismo, que ese ADN famoso del Barça, yo creo que una de las claves del Madrid victorioso en Europa era precisamente el centro del campo con Kroos y Modric y luego ese pivote posicional que en su día tuvo con Casemiro. Y desde que esas piezas se fueron yendo, el Madrid dejó de jugar bien. Sí que es verdad que por la calidad de sus futbolistas en ataque siempre puede ir tirando, pero lo que era la concepción del juego ha tenido muchos problemas y yo creo que ahí sí que les hace falta una pieza importante. Has comentado el nombre de Rodri Hernández, que yo creo que sería un pilar sobre el que construir, pero si te pones a buscar un heredero de Kroos es que es muy difícil, es muy complicado. Con el paralelismo con el Barça aquí tenemos a Pedri, tenemos a Gavi, tenemos futbolistas que sí que tienen un largo recorrido en el centro del campo, pero yo creo que Florentino en los últimos años ha priorizado mucho el ataque. Y antes cuando comentabas, es que me ha hecho gracia el tema de los fichajes, si va a ser tan importante en el Real Madrid. Pero yo más que los fichajes hablaría de desfichar. Es decir, Fermín apuntaba una cosa muy interesante sobre los egos y yo creo que el gran problema del Real Madrid es el vestuario. Es ver cómo esos egos diferentes se pueden ir calmando. La figura de Vinicius y la figura de Mbappé, la figura de Rodrigo, yo creo que eso es lo que ha distorsionado muchísimo. Yo creo que solucionar ese problema va a ser mucho más importante que luego traer piezas determinadas para hacer el equipo. Pues fíjate que iba a preguntaros qué ha fallado en el Real Madrid de este año. Entiendo que ya me has respondido, ¿no, Paco? Con lo del vestuario. Yo os iba a preguntar si ha faltado igual hambre de títulos, porque al fin y al cabo el Real Madrid iniciaba la temporada siendo campeón de Liga y siendo campeón en Europa, campeón de Champions, sumaba ese proyecto ganador la figura de Mbappé, que bueno, al fin y al cabo Mbappé, aunque empezó de forma muy irregular, pero ha terminado siendo bota de oro y pichichi en el campeonato nacional, y bueno, pues éramos muchos los que creíamos erróneamente que ante un Barça que pensábamos erróneamente estaba en construcción, el Real Madrid tenía muy serias opciones, ¿no? ¿Qué es lo que ha fallado a vuestro juicio? Ya ha dicho Paco que el vestuario. Ancelotti se ha cansado de decir en las ruedas de prensa que el equipo no tenía compromiso colectivo. Y en realidad lo que quería decir es que no defendían, sobre todo los de arriba. Hay jugadores que han acabado reventados y han jugado muchos partidos lesionados como Rüdiger o Valverde. Y hay jugadores que no han cumplido en defensa como Vinicius o Mbappé, lo cual ha condicionado el juego del resto del equipo. Entonces, si no defienden como equipo, es muy complicado que salgan las cosas. Y los resultados lo sabido que ha presionado, que no han presionado lo suficiente, o lo que Ancelotti querría y el madridismo habría querido, y luego lo sabido que han presionado y mucho como Bellingham, pero ha sido una presión un poco infructuosa muchas veces porque estaba arriba, estaba abajo, no sé cómo lo veis. A raíz de eso se hablaba mucho también se le ha achacado mucho a Ancelotti lo de la mano izquierda, y él ha defendido su modelo de gestión y quizás le han comido un poco los jugadores, o puede ser esa la interpretación, y habrá que ver ahora Xabi Alonso, que es que como jugador tiene su trayectoria y como entrenador también, si tiene esa ascendencia para recolocar a todos, para hacer que todos tengan un compromiso colectivo y que consigan un poco conseguir lo que está consiguiendo el Barça y replicar al Barça, que es para plantarle cara. ¿Y qué posibilidades le veis al Madrid y al Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes? Hablando del Madrid, ¿está obligado? ¿Tiene que sentirse en la obligación de ganar el Mundial de Clubes? Bueno, el Madrid se ha construido sobre esa base de que está obligado a ganar todo lo que juega.
y más después de llegar de un año que no ha ganado nada. Entonces se debe presentar en una competición que es nueva, que además tiene un grupo inicial en el que es muy favorito, que le permite a priori pasar sin muchas complicaciones, y dentro de la terna de equipos que hay debe ser uno de los favoritos. Y luego el Atlético, pues también imaginamos que seguirá en la misma línea que ha seguido Simeone este año en la Champions, que desde el primer momento públicamente dijo que el objetivo era ganar. Suponemos que se presentará de esa manera en el Mundial de Clubes, porque también llega de una temporada un poco irregular. En el Atleti yo creo que además en lo económico el ganador de este torneo va a ganar 140 millones, el subcampeón 120 y si llegan a semifinales 100, que ya son premios bastante notables para lo que son las economías de los clubes que hay ahora. Creo que el Atlético es una gran oportunidad de limpiar la temporada que ha hecho y económicamente le viene muy bien, y luego el Madrid está obligado porque viene con un entrenador nuevo y necesitan ver que el equipo tiene otro tipo de energía con él en el banquillo. Paco, desde Barcelona, el Madrid ha tenido enfrente este año a un Barça pues que ha jugado al fútbol y que ha hecho un fútbol vistoso, ¿no? ¿Hay un protagonista de este éxito? ¿Podemos entender que el protagonismo en el Barça, o el protagonista es Flick, o verdaderamente lo es Lamine Yamal, o lo es el conjunto, el equipo? Evidentemente el fútbol es un deporte de equipo. Luego ya sí que podemos ir a determinados futbolistas que han tenido su explosión como Lamine Yamal. Pero yo creo que la persona que cambia todo el proyecto es Hansi Flick, sobre todo porque es sorprendente. Creo que precisamente hoy se cumple un año del anuncio oficial de Hansi Flick, y nadie en Barcelona esperaba el rendimiento de este equipo, porque al fin y al cabo viene a ser un poco la plantilla que ya tenía Xavi Hernández la otra temporada. Es decir, prácticamente sin fichajes, llegó Dani Olmo, llegó Pau Víctor con aquellos problemas con las inscripciones, pero el grueso de la plantilla era el mismo. Y ha sido Hansi Flick el que ha reactivado a los futbolistas. Os pongo el ejemplo de Rafinha. Rafinha ha pasado de ser un futbolista sospechoso, que incluso él mismo decía que podía dejar el fútbol porque veía que nadie confiaba en él, a ser también uno de los opositores al Balón de Oro. Y al final todo esto recae en la responsabilidad de un entrenador que ha sabido entender al muchas veces pernicioso entorno del Barça. Yo creo que también le ha ayudado bastante en no hablar castellano, comunicarse en inglés. Ha permitido estar un poco alejado de todos estos tumultos mediáticos que a veces condicionan tanto, y sobre todo tener mucho diálogo con los jugadores y hacerles creer que podían llegar mucho más lejos de lo que creían. Y luego, sobre todo, también está el papel de los futbolistas jóvenes. Se ha creado una base de futbolistas que están muy comprometidos con el proyecto. Os hablo de Marc Casado, incluso Marc Bernal, que se lesionó justo al inicio de temporada. Os hablo de futbolistas en los que nadie reparaba y han conseguido crear un equipo que, a mi entender, ha sido la gran revelación de toda Europa, más allá de que no va a conquistar la Champions. Y todo este mérito corresponde a Hansi Flick y al presidente que apostó con él, que es Joan Laporta, que puede tener muchos errores de gestión, pero en este caso la medalla yo creo que es suya completamente. Flick, como dices, Paco, ha sido pieza clave, pero yo tengo la sensación de que la ilusión de cara a futuro en el barcelonismo tiene nombre y apellidos, y es Lamine Yamal, ¿no? A quien se aferran para ese futuro Barça, como en su día se hizo con Leo Messi, y que además el Barça esta semana ha renovado, si no me equivoco, hasta el año 2031, ¿verdad? 2031. No se concibe el Barça del futuro sin Lamine Yamal. Yo creo que ni el Barça, casi ni la selección, porque es un chico que se ha hecho fuerte en los dos, ha asumido el rol y la importancia que tiene, y la presión, con la edad que tiene, es increíble cuando hablas con él, la madurez y cómo gestiona toda esa presión que hay alrededor de él, y que a él parece no afectarle. Él sale al campo, se divierte, juega con sus amigos y no tiene miedo a que los focos estén sobre él. Y tiene maravillado además a todo el mundo del fútbol. O sea, el otro día veíamos a Zidane, que decía que no había visto nada igual, pues que era el futbolista de esta generación y que no había visto nada igual después de ver las semifinales que hizo contra el Inter, aunque perdió el Barça. Veíamos justo tras esas semifinales también a Bastoni, que era el defensa del Inter, que es uno de los mejores defensas del mundo,
pegar saltos porque había conseguido cambiarse la camiseta con Lamine Yamal, porque les había dejado fascinados. O sea, es una exhibición tras otra exhibición. Ahora llega la Nations League y seguramente si consigue hacerlo bien en esta Nations League, si España gana, sea el gran favorito para ganar el Balón de Oro con 17 años, que sería un hito, porque nadie lo ha logrado tan joven. Dani Gómez, Fermín de la Calle, desde aquí, desde Madrid. Paco Cabezas, desde Barcelona, muchas gracias. Gracias a los tres, ha sido un placer hablar con vosotros de fútbol. Os engaño en otra ocasión, ¿eh? Perfecto. Pues hasta la próxima. Aquí ponemos el punto y final, hablando de fútbol, hablando del Real Madrid, hablando del Barça, también del Atlético, que va a disputar el Mundial de Clubes este verano. Con el fútbol ponemos el broche hoy a claves de actualidad. Gracias por su atención, gracias por estar ahí. Sean felices.